Actividad taller en Moodle. La utilización de este recurso nos permite plantear actividades en el aula donde haremos que los alumnos participen en el proceso de evaluación de los trabajos presentados. Dentro de un esquema con diferentes fases, se plantean tareas, tanto para el estudiante como para el profesor, que deberán irse completando. En concreto, son 5 fases: configuración, envío, evaluación, calificación de evaluaciones y finalización o cierre. El itinerario entre las distintas fases puede programarse por fechas o puede ser directamente controlado por el profesor. Con la actividad taller, el alumno recibirá 2 calificaciones independientes. La primera en base a las evaluaciones que reciba por su trabajo, y la segunda por las evaluaciones que éste realice sobre los trabajos de sus compañeros. Esta segunda calificación se realizará de forma automática en base a la similitud o coincidencia con las evaluaciones realizadas por el resto de compañeros. Veamos un ejemplo de creación del recurso que nos ocupa. Tras activar la edición en la página de nuestro curso, sumaremos en la sección correspondiente el recurso o actividad taller para proceder a su configuración inicial. En la sección general debemos introducir el nombre para nuestro taller y en el campo descripción indicaremos en qué consistirá la actividad. En el apartado Ajustes de calificación definiremos la estrategia de calificación que nos interesa emplear, pudiendo elegir entre calificación acumulativa, que posibilita comentar y calificar los aspectos especificados en la rúbrica; comentarios, con la que se podrán comentar aspectos específicos del trabajo, aunque estos no recibirán calificación; número de errores, que permitirá calificar las afirmaciones definidas con sí o no, además de poder sumar comentarios; rúbrica, permite evaluar una serie de criterios especificados por niveles; calificación por el envío, fija la puntuación máxima que el alumno podrá obtener por el trabajo presentado; calificación de la evaluación, indica la puntuación máxima que obtendrá el alumno por las evaluaciones que éste realice sobre los trabajos del resto de compañeros; decimales en las calificaciones, define el número de decimales que serán utilizados en las calificaciones obtenidas. En la sección Parámetros de los envíos añadiremos las indicaciones que los alumnos deberán tener en cuenta al realizar los envíos de sus trabajos. Asimismo, fijaremos el número máximo de archivos adjuntos por envío y los formatos de ficheros que se permiten entregar. Pueden restringirse los archivos a entregar escribiendo la extensión de los mismos separadas por comas. Podremos limitar el tamaño máximo de archivo de entrega y decidir si los alumnos podrán enviar sus trabajos fuera del plazo marcado, teniendo en cuenta que estos trabajos no podrán ser editados posteriormente. En el siguiente apartado sumaremos las informaciones y recomendaciones que los alumnos deberán tener en cuenta para evaluar los trabajos de sus compañeros. También podremos decidir si los alumnos podrán ser asignados como evaluadores de sus propios trabajos, marcando la casilla correspondiente asociada a Usar autoevaluación. Dentro de la sección Comentario encontramos los siguientes ítems a configurar. Modo de retroalimentación global. Podremos elegir entre deshabilitado, habilitado y opcional o habilitado y obligatorio. Al habilitar alguna de estas opciones, se agregará un campo de texto en la parte inferior del formulario de evaluación. Número máximo de adjuntos. Limita el número de archivos adjuntos que el alumno podrá utilizar para su respuesta. A su vez, podremos definir los formatos de archivo permitidos para la retroalimentación y el tamaño máximo del archivo de retroalimentación. En el campo de texto Conclusión, escribiremos la información o indicaciones que se mostrarán a los alumnos una vez finalicen la actividad. En el apartado Envíos de ejemplo disponemos de las siguientes opciones. Usar ejemplos. Permite al profesor aportar ejemplos como referencia para que sirvan de guía de evaluación a los alumnos participantes.
Modo de evaluación de ejemplos. En caso de haber marcado el ítem anterior, podremos decidir si la evaluación que realice el alumno será voluntaria, si deberá hacerla antes de realizar su propio envío, o si podrá evaluarse después del envío propio, pero con anterioridad a la evaluación de otros compañeros. En la sección Disponibilidad tenemos la posibilidad de establecer límites temporales para el inicio y finalización del periodo de envíos, el paso automático a la fase de evaluación y los límites temporales de la misma. Una vez realizada esta primera configuración de la actividad taller, almacenaremos los ajustes pulsando en Guardar cambios y mostrar, ya que a continuación deberemos realizar la configuración de los elementos particulares de este recurso desde el apartado Seguimiento de la actividad. El flujo de trabajo de un taller está formado por 5 fases: configuración, envío, evaluación, evaluación de calificaciones y finalización o cierre. En la pantalla de planificación se muestran todas las fases y se destaca la fase en la que se encuentra el taller. También se visualizan las diferentes tareas a desempeñar por los alumnos e información sobre la finalización de las fases. El paso de una fase a otra puede controlarse mediante una programación de fechas en la configuración o directamente por el profesor pulsando el icono con forma de círculo asociado a cada fase. Fase 1. Configuración. En esta primera fase terminaremos de configurar el taller antes de ponerlo a disposición de los alumnos. Podremos cambiar los ajustes del taller y modificar la estrategia de calificación de los formularios. Definiremos la descripción del taller si no lo hemos hecho anteriormente. Proporcionaremos instrucciones para el envío. Editaremos el formato de evaluación. El formulario resultante dependerá de la estrategia de calificación elegida. Por ejemplo, en la calificación acumulativa estará formado por uno o más aspectos, cada uno con una descripción, una escala para calificarlo y un peso en la calificación total. Preparar envíos de ejemplo. Si al crear el taller hemos seleccionado la opción Usar ejemplos, deberemos realizar la aportación de uno o más envíos de ejemplo. Estos envíos se realizan de la misma manera en la que lo hará un estudiante. Una vez realizados los envíos de ejemplo, estos deben ser evaluados por el profesor. Fase 2. Envío. En esta fase, los participantes del taller realizan sus envíos. El profesor debe asignar los envíos para ser evaluados. La asignación puede ser manual, aleatoria o programada. En la asignación manual el profesor decide qué trabajo se evalúa a cada alumno. En la asignación aleatoria, Moodle se encargará de repartir los envíos para ser evaluados. El criterio elegido puede ser el número de trabajos que debe evaluar un revisor o el número de revisores que deben evaluar cada trabajo. También podremos decidir eliminar las asignaciones actuales, opción que borra todas las asignaciones de evaluación que haya en ese momento. Indicar si los participantes pueden evaluar sin haber enviado nada. O agregar autoevaluaciones para que los alumnos revisen o autoevalúen su propio trabajo. La asignación programada puede realizarse automáticamente al acabar la fase de envío. Después de activarla, deberá rellenar las mismas opciones que las solicitadas en la asignación aleatoria. Es posible realizar una asignación aleatoria y posteriormente modificarla desde la asignación manual. Fase 3. Evaluación. Aun no siendo obligatorio, el profesor puede calificar los envíos de los alumnos. Tras evaluar un trabajo, el profesor define el peso que tiene su calificación a la hora de establecer la calificación de referencia para ese trabajo. Dentro de la tabla que muestra las calificaciones que recibe cada trabajo, pulsaremos en cualquiera de los participantes para acceder a la calificación que se ha otorgado a cada uno de los aspectos definidos. Fase 4. Evaluación de calificaciones. En esta fase la plataforma calcula de forma automática la calificación de los envíos y la calificación de las evaluaciones. Para ello deberemos seleccionar en Ajustes de la evaluación de las calificaciones un valor en Comparación de evaluaciones entre muy laxa,
laxa, justa, estricta o muy estricta, y a continuación pulsar el botón Recalcular las calificaciones. Las dos calificaciones se recalcularán de la siguiente manera. Calificación de un envío. Es la media de las calificaciones recibidas por el envío, incluida la calificación realizada por el profesor con la ponderación que éste define. Calificación de la evaluación. Es la media de las calificaciones recibidas por las evaluaciones realizadas a otros estudiantes. Una vez realizados los cálculos automáticos, el profesor puede modificar la calificación de una evaluación si no está de acuerdo con alguna calificación asignada. Debajo de la tabla de calificaciones, dentro de Caja de herramientas del taller, el profesor dispone de dos botones adicionales: Borrar todas las calificaciones agrupadas, que borra las calificaciones de las evaluaciones, y Borrar evaluaciones, que borra las calificaciones por los envíos. Fase 5. Finalización o cierre. En esta fase los alumnos podrán consultar sus calificaciones. Estas pasan separadas a la tabla de calificaciones del curso y finaliza la actividad del taller. La primera actividad que el alumno realizará en el taller será el envío del trabajo propuesto por el profesor, siguiendo las instrucciones indicadas para el envío. El estudiante podrá modificar su trabajo siempre que el taller se encuentre dentro de la fase de envío y dentro de las fechas definidas. Cuando el taller entra en la fase de evaluación, al alumno se le presentan los trabajos que tiene asignados para evaluar según la plantilla de evaluación definida por el profesor. Pasada la fase de evaluación, se calcularán las dos calificaciones finales del alumno, la primera por su trabajo y la segunda por las evaluaciones que ha efectuado. Una vez que el taller se encuentra en su última fase, cerrado, los alumnos podrán consultar las calificaciones.